descuidando y que ya no es tan rentable para los pequeños y medianos productores incursionar en este cultivo, la dependencia ha pasado a ser estábamos en el 53% en 2014 y ha subido a 55% para el último año que fue 2019. En general, el promedio de dependencia para ese año fue del 32%. Es decir, de esos 3 granos básicos que yo he mencionado, 1/3 de lo que consumimos nacionalmente proviene de las importaciones. Eso, por supuesto, afecta, como decía, cualquier shock externo nos va a perjudicar. Y eso lo podemos ver, digamos, como la primera señal de que efectivamente eso está sucediendo es en los precios. En el caso, bueno, podrían haber varias cosas que puedan afectar los precios, como por ejemplo el aumento en los combustibles o la caída en la producción. Sin embargo, si nosotros aislamos esos dos efectos, porque claro, en este contexto, por ejemplo, los precios del petróleo están por los suelos, ¿verdad? Entonces no podemos adjudicar un aumento de precios a el aumento en los combustibles. Y en el caso de la producción, el año pasado fue un año que fue relativamente bueno. Digamos, como siempre no se tuvieron los rendimientos que se esperaban, pero tampoco hubieron tantas pérdidas. Entonces, lo que realicé fue poder ver en el año pasado, entre el 12 de marzo y el 12 de junio, cuánto había variado el precio de los frijoles y del arroz y del maíz. Y para el mismo tiempo, pero de este año, del 12 de marzo de este año al 12 de junio, que fue ayer, a ver cuánto habían variado. Esto para ver de punto a punto, digamos, si efectivamente el shock externo, que es la pandemia que estamos viviendo, había afectado de alguna manera los precios. Y efectivamente, el año pasado, por ejemplo, el frijol nacional había variado, de hecho había bajado su precio en -3%, y el importado había bajado su precio en un 1%. Para este año, entre el 12 de marzo, que fue casi cuando comenzamos la cuarentena, unos días antes, al día de ayer había aumentado 70% en el caso del frijol importado. A inicios, digamos, en marzo, se encontraba un quintal de frijol a $50. Para el día de ayer, el monitoreo de precios que se realiza estaba a $85. Y en el caso del frijol nacional, en marzo estaba a $54 y ayer aparecía con un precio de referencia de $90. Entonces, este es como solamente un pantallazo para decir cómo nos está afectando, ¿verdad? El no ser soberanos en cuanto a la alimentación. En el caso de las hortalizas, había una dependencia del 93% y esto me sorprendió para bien, que al menos en las que yo pude tener datos, la dependencia se ha disminuido. Bueno, al menos para la cosecha 2017-2018, el tomate solamente, bueno, no solamente, tampoco hay que menospreciarlo, pero antes era del 93% y ha bajado al 68% la dependencia de la importación. El de la cebolla seguimos siendo altamente dependientes con un 93% y el repollo somos dependientes en un 10% de las importaciones. Entonces todo esto pues nos da luces de cómo estamos nosotros en cuanto a soberanía y seguridad alimentaria. No sé cómo voy con el tiempo, Laura. Ya un poquito justa. Entonces, si querés, podemos ver cómo es la situación de la tenencia de tierra en El Salvador, así también como muy someramente para... Ok, bueno, la tenencia de tierra en el caso de El Salvador, básicamente el 88% de los productores agropecuarios cultivan en menos de una manzana a máximo 2 manzanas. Entonces eso es como, también nos da luces de dónde están cultivando, cuál es la disponibilidad de tierra que los productores y productoras agropecuarias tienen para
cultivar. Y además, otro dato que sorprende en este caso es que el 47% no es dueño o dueña de la tierra, sino que tienen que arrendarla, tienen que alquilarla, y otro 25% es ocupante gratuito, versus un 21% nada más que son propietarios y propietarias de la tierra en la que cultivan. Además, otro dato que es bastante interesante es que entre 2007 y 2017, el número de productores y productoras que son propietarios de su tierra ha caído en casi un 12%. Entonces, además de que es poca la tierra, la cantidad de tierra en la que se cultiva, que no son propietarios y propietarias, esto también ha disminuido. Y por su parte ha aumentado la cantidad de productores y productoras que tienen que alquilar la tierra para cultivar, ha aumentado en aproximadamente 9%. Entonces, siendo la tierra el recurso fundamental para garantizar, bueno, junto con el agua, ¿verdad? Pero la tierra, en este caso, siendo fundamental para garantizar la soberanía alimentaria, estamos también bastante mal, digamos, de acuerdo con estos datos que he brindado, dado que la mayoría de los productores y productoras agropecuarias son pequeños productores que producen en menos de una manzana o hasta 2 manzanas. Ahí es donde se concentran. Ha disminuido la propiedad de la tierra en el sentido de que son propietarios y no arrendatarios. Y además también hay otro dato que es los ingresos que los productores y productoras reciben. En promedio, el 94% de los productores y productoras reciben ingresos netos, ya descontando los costos de la producción, de entre 0 y $200. O sea, es un nivel de ingreso bastante bajo para garantizar incluso su propia seguridad alimentaria, su propio acceso a otros bienes, a otros alimentos que, digamos, descontando la producción para subsistencia, ¿verdad? Es bastante plausible considerar que dadas las otras necesidades que hay que satisfacer aparte de la alimentación, con $200, suponiendo este techo máximo, es difícil poder satisfacer dichas necesidades. Entonces, por ahí me quedaría yo con este panorama general sobre la soberanía y seguridad alimentaria en El Salvador. Muchas gracias, Merari. Yo quiero darle la palabra a Damaris, que ha trabajado específicamente en proyectos de mujeres rurales sobre este tema. Entonces, Damaris, ¿qué están haciendo las mujeres en cuanto a la soberanía alimentaria en El Salvador? ¿Y por qué, desde tu punto de vista, es tan importante este trabajo? Ya. Bueno, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Sí, efectivamente he estado empezando a trabajar, digamos, con mujeres en el área rural, en cómo ir produciendo alimentos en sus casas o en terrenos aledaños que sean de familiares, digamos. Entonces creo que ante este contexto de la pandemia, bueno, que se nos unieron dos situaciones con la tormenta tropical Amanda y la otra. Creo que cuando pensamos en alimentarnos, pensamos que solo es una necesidad biológica, pero en realidad esta está determinada por otras determinantes sociales, económicas y culturales que se ven relacionadas. Entonces, en esta pandemia también nos ha dejado en evidencia la necesidad que se puede paralizar otros rubros, otras áreas, pero no el acceso a los alimentos, no el consumo a los alimentos. Como ya lo decía Merari, somos un país que dependemos de alimentos que vengan de afuera, como Guatemala, las verduras que vienen de Guatemala, de Honduras, entonces, que vienen a nuestros mercados pues municipales o locales. Y en este contexto también pensarlo, el acceso a los alimentos que hemos tenido, más a alimentos procesados y ultraprocesados, porque hay que tener, digamos, la conservación de estos alimentos. Entonces hemos dejado a un lado
también el consumo de estos otros alimentos de vegetales y frutas. Y en esto, pues ahí, en el caso específico de Suchitoto, sí hay mujeres organizadas en sus comunidades, en sus territorios, de cara a crear huertos, instalar huertos agroecológicos en sus casas, donde producen diversas, pues, verduras y frutas, y que no pasa, y las mujeres también están ya pensando en ir cultivando más allá de tomate y chile, que pensamos que solo eso puede haber en la cocina. También las mujeres están pensando en diversificar la producción de alimentos en sus parcelas. Entonces, ya piensan en lechuga, que piensan en apio, que piensan en berenjena, en ocra, o sea, van incluyendo otros tipos de alimentos. También estamos, pues, viendo en este contexto de producir nuestros propios alimentos, que así como los producimos, también los estamos consumiendo, y que bueno, que esto es importante también, que haya ver esa relación de consumo-producción. Entonces, si yo consumo estos alimentos que produzco, también voy a seguir produciendo estos alimentos para que no me falten en mi consumo en cada tiempo de comida. También en este contexto pensarlo, hablamos de fortalecer el sistema inmunológico, que hay que cuidarnos, que hay que comer saludable, pero también el acceso a estos otros alimentos, no hemos tenido acceso más que a alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces creo que también es importante ver qué estamos consumiendo. Quizás más adelante vamos a ir hablando también cómo ir produciendo nosotras también en nuestras casas. En este caso, las mujeres también están compartiendo conocimientos, creo que es una de la parte organizativa y vida comunitaria. También están en eso de ir aprendiendo, compartiendo, ir desaprendiendo esas prácticas no saludables para la naturaleza, para otros seres vivos en la tierra, en la naturaleza. Pues entonces creo que las mujeres están construyendo esos espacios en la ruralidad para ir compartiendo eso, y que esos saberes también que históricamente las mujeres tenemos y que hemos ido perdiendo también, pero estamos en ese rescate de conocimiento. También hablamos de una práctica de ecocuidado, esta práctica que creo que es la más difícil de poderla llevar a cabo, de realizarla, porque las mujeres, para poder producir agroecológicamente, recolectan en sus comunidades los insumos, de lo que van sacando también de su cocina, la van, pues, recolectando, y es digamos, del trabajo más pesado que tiene el producir agroecológicamente. Pero creo que son las mujeres también que están, pues, apostándole a cuidar su salud, el consumo de alimentos, pues, saludables, pero también cuidando su entorno, su comunidad, su patio, su familia y otros seres vivos que a veces pensamos que solo hay vida humana, y también hay vida en la tierra, hay vida en los alimentos, hay otro tipo de animalitos que llegan y que también hay que respetar su vida, no matándolos con agrotóxicos, sino creando también repelentes, pues, naturales que podamos ir conviviendo, digamos, en el medio natural. Y estos insumos, pues, los encuentran en su casa, como les decía, en la comunidad, y es del trabajo más pesado, digamos, que ven las mujeres, pero que al final también en Suchitoto somos un municipio que produce el agronegocio de la caña. Entonces también las mujeres están resistiendo desde esta forma de producir sus huertos, de tener sus huertos en entornos donde hay grandes extensiones de caña, pues, que en algún momento del año queman, que en algún momento del año fumigan, que en algún momento también extraen agua para poder regar esa caña, pero que en medio de todo eso las mujeres están creyendo en otra forma de producir para su familia. También veo que sí, las mujeres priorizan el consumo, primero el consumo familiar, pero también cuando hay un excedente, una producción que no se alcanza a consumir, también salen en las comunidades. Yo, adelante, si alcanza el tiempo, presentar unas fotos donde hay una familia que es para mí, muy como un referente ideal de familia también, porque creo que producen para consumir, pero a la misma vez hay un niño hijo de la familia, que le encanta salir a vender. Entonces,
prepara la venta en un guacalito y salen, pues entonces también cómo va generando esa familia ingresos, ingresos pues para cubrir, como decía Meraris, otras necesidades, el recibo de luz, el recibo de agua, que en las comunidades son sistemas comunitarios de agua, entonces que el recibo es más alto que en la ciudad, por ejemplo. O sea, a veces hay comunidades que están pagando recibos de 6.50, 7, menos, pero y que hay un límite también de consumo de agua. Entonces, también vender el excedente, porque primero priorizan el consumo familiar, eso les permite cubrir otras necesidades. También otro que yo creo que le doy mucho valor en el caso de las mujeres rurales, es que las mujeres nunca se nombran como agricultoras. Entonces, siempre, y esto pasa hoy con los paquetes que entrega el gobierno también, o sea, las mujeres aparecen como ama de casa en el DUI, o se nombran como ama de casa, no hago, pues ahí estoy en la casa, no trabajo. Entonces, también ahora estas mujeres reconocerse y nombrarse como productora, como agricultoras, como permacultoras, como ellas deseen y sus ideas, sus ideales o su posición política, digamos, que tienen con respecto a la producción de alimentos, pues eso habla de ellas, pues cómo ellas se identifican y cómo están viendo su trabajo y cómo hacen su trabajo también. Entonces, como ir reconociendo eso, que es importante que aunque la mayoría de estas mujeres no son beneficiarias de los paquetes agrícolas porque no aparecen, pero sí se nombran, digamos, se nombran, se identifican y están cosechando pues alimentos agroecológicos o que son sostenibles con el medio ambiente y que lo van haciendo a pesar de que no es un trabajo como muy reconocido, digamos, reconocido porque es una producción a pequeña escala, no es como producir una manzana de maíz o de frijol, que también si al final vendo eso se ve monetariamente más pues que solo cosechar tomates, pepino, ejote, berenjenas, digamos, apio, si lo están haciendo las mujeres. También creo que otra de las cosas es el aporte económico familiar que llevan las mujeres, tanto desde el cuidado de toda la familia y el cuidado hacia otros, el cuidado del huerto también, porque las mujeres son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan, que son las que se levantan a cocer el maíz para poder ir al molino y tortear, son las que cocen la noche a hervir los frijoles antes de acostarse. Entonces, todo ese aporte de cuidados que hacen las mujeres en la ruralidad y que también participan en espacios organizativos de las comunidades. A veces están en bancos comunales que eso les permite reunirse con otras mujeres, ver las problemáticas de las comunidades y también si están produciendo de manera agroecológica y que están consumiendo lo que necesitan y les queda, pues también salen a venderlo dentro de la comunidad, que creo que eso hay que darle un valor bien importante más en este contexto, donde no hay transporte, donde no hay, en algunos mercados no hay algunos alimentos. Entonces, venderlo dentro de la comunidad también es tener acceso a esos otros alimentos que nosotras vamos promoviendo. Sí hay que consumir frijoles, maíz, pero también el consumo de vegetales, el consumo de carnes, digamos, y las mujeres tienen en sus patios gallinas, patos, animales pues que puedan ir también abonando al consumo familiar. Entonces, también... Si querés, podemos parar un poquito y así profundizamos en estos puntos un poco más adelante para poder cubrir también los otros temas. ¿Te parece? De acuerdo. Gracias. Y de hecho, quiero retomar una cosa que tú dijiste, donde mencionas muy rápidamente, pero creo que es muy importante, y es lo del cultivo de la caña de azúcar. Y ahorita por eso quiero dar la palabra a Alejandra, porque me gustaría también que pusiéramos un poco sobre lo que estamos hablando, el papel que tiene la caña de azúcar en el tema de soberanía y seguridad alimentaria en El Salvador. Entonces, gracias Meraris, y vamos a seguir con Alejandra para que nos cuente su investigación. Vale, muchas gracias, y gracias a todas por sus intervenciones. Estoy aprendiendo mucho. Bueno, yo les cuento, yo soy, como comentó Laura, yo soy periodista y pues estoy trabajando desde México.
Entonces, a grandes rasgos, mi investigación empezó porque, digamos, como con la pandemia, la primera pregunta que se me metió a la cabeza fue qué va a pasar con la seguridad alimentaria, qué va a pasar con la soberanía alimentaria, y justo fue por Laura que empecé a pensar en El Salvador, porque dije, ¿qué pasa cuando hay un país que es tan dependiente de las importaciones, como al principio mencionó Meraris? Esa era como la pregunta central. Y creo que lo que me pasó inevitablemente en mi investigación, lo que empecé a mirar es como, bueno, empecé a mirar las distintas industrias, empecé a mirar qué estaba pasando. Creo que como en todas partes los precios están subiendo de los alimentos, pero creo que eso no fue como lo que más me llamó la atención, sino que lo que más me llamó la atención en un momento fue que, porque yo, digamos, dije, me acerqué al tema y dije, bueno, probablemente lo que está pasando es que todas las industrias agrícolas están sufriendo, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, en El Salvador, como en muchos otros países, digamos, hay esta posibilidad de todas las industrias que son esenciales de continuar su trabajo, ¿no? Como que tampoco es que se paró eso, sí continuó, pero entonces yo dije, bueno, ahorita, ¿cómo está? Entonces mi teoría es que iba a investigar y iba a ver que todo estaba sufriendo, pero lo que descubrí, que fue que lo que más me llamó la atención, fue que la caña de azúcar, la industria de caña de azúcar, estaba no solo como perdurando, sino que estaba produciendo más de lo que estaba produciendo el año pasado, ¿sí? Como que todos los reportes que empecé a ver era como que la caña estaba en boga, ¿no? Como que la caña estaba fuerte y entonces yo dije, qué curioso que sea tan desigual, ¿sabes? Como porque entonces el resto de las industrias que veía, las industrias como los pequeños productores, como dijo Meraris también, que son pues una gran parte de los productores agrícolas son pequeños, pues los reportes eran de mucha pérdida, ¿sabes? De personas. Justo estaba pensando en el tema de las pupusas porque encontré unos reportajes que hablaban sobre cómo un agricultor me van a corregirte bueno, ahorita no me acuerdo bien el lugar, pero ahorita lo busco, que era una región agrícola en donde se le perdió todo su cultivo de repollo, de col. Y, o sea, fue tan grave el tema que tuvo que usar todo lo que perdió para abonar su mismo terreno, o sea, como picarlo y abonar de vuelta porque no, o sea, no pudo vender nada y era el mismo caso de 10.000 agricultores en la zona. Entonces yo dije, ¿por qué es que la caña está pudiendo vender y por qué perdura y estos pequeños agricultores no? En parte lo que decían en ese reportaje es que pues yo sé que la col está muy relacionada como a la cocina nacional, ¿no? Con el tema de las pupusas, entonces estaba ligado a que los restaurantes, como por la pandemia y digamos por la cuarentena que ha sido como tan fuerte en El Salvador, digamos, ya no estaban aceptando estas compras, como que los compradores usuales ya no estaban comprando a los pequeños agrícolas, había muchos obstáculos de transporte también, y también otra cosa que fue interesante entender es que, y ahí vuelvo a sacar el tema de la caña, entonces la caña, ¿por qué le estaba yendo tan bien? Porque la caña tiene un poderío tremendo detrás, ¿no? Entonces tiene en términos políticos, digamos, ¿no? Como que la caña de azúcar juega un papel tan importante en el país que, digamos, está protegida de cierta forma por muchos como distintos mecanismos. Entonces políticamente está protegida y en términos como del transporte también, ¿no? Entonces, es como casi como si fuera un tema de seguridad nacional la caña de azúcar, ¿no? Y también está protegida por acuerdos internacionales, ¿no? Los acuerdos de libre comercio, tiene un tratado de libre comercio con Corea, con China pues no tienen un tratado oficial, pero China ha, digamos, declarado que compra todo el azúcar que viene de El Salvador. ¿Sí? Entonces es un tema político, es un tema social, digamos, como geopolítico para El Salvador. Y entonces, ya como cuando fui a compararlo con los pequeños productores y dije, ¿por qué los pequeños productores les está yendo tan mal si no tienen, o sea, si ellos también deberían tener los permisos de circular y de poder vender y todo? Una de las cosas que encontré también es que, por ejemplo, a nivel local, una de las cosas que se necesitaban para vender son permisos, ¿no? Y tú esos permisos los encontrabas por internet. Y hay muchos productores que no tenían acceso a internet, entonces no podían conseguir los permisos, ¿sabes? Que son cosas que cuando tú no estás conectado a una red más poderosa que tú, ¿sabes? Porque en la caña estoy segura que hay seguro productores que no tienen acceso a internet, pero ellos están como apoyados por una red mucho más poderosa, ¿no? Entonces creo que eso fue muy interesante y creo que también lo que como finalmente comprobó es que claro, porque creo que cuando un país es tan dependiente
de una industria que es un monocultivo, que es la caña, pues genera justo esta situación que es como de desigualdad para los pequeños productores, ¿no? Y entonces está como atravesado por el tema de, como del apoyo del gobierno también, ¿sabes? El apoyo del gobierno a estos pequeños productores o no. Y finalmente, ¿dónde está la prioridad en el país? ¿Sabes? La prioridad es la agroindustria. O sea, y está clarísimo. Y yo creo que a veces siendo, ¿sabes? Como una periodista externa, porque mi especialidad no es El Salvador, entonces yo lo miro como de ojos, ¿no? Como de ojos de fuera, y es tan evidente, ¿sabes? Como que es tan evidente que la prioridad del país es la agroindustria, porque lo ves en todas partes, ¿no? Lo ves así y ves cómo el resto de la industria sufre. O sea, yo creo que para mí fue súper poderoso eso. Creo que es un reto para El Salvador porque justo la pandemia está haciéndolo más evidente y ahí como está también ligado al tema, como decía, creo que Damaris en algún momento, que digamos, cuando los pequeños productores sufren porque no pueden vender su producto, porque el mercado no está de su lado, para nada, también sufre la seguridad alimentaria, ¿no? Y entonces se dan estos fenómenos también de la migración a la ciudad y como finalmente, o sea, como me lo dijo en algún momento Meraris, que me ayudó mucho también en este artículo, es como que los agricultores se pueden ver entre estos dos caminos, ¿sabes? Como al enfrentarse a las dificultades del campo, es o te unes a la caña, que es como el gran, ¿no? Como el ente que está como un poco como comiéndose todo, además por el tema justo también de los agroquímicos, ¿no? De que la tierra se ve contaminada por agroquímicos y no permite otras cosas alrededor, ¿no? Entonces o te unes a la caña o te vas a la ciudad a trabajar o migras, ¿no? Esas son como los caminos que se ven dibujados. Y justo la pregunta con la que cerramos, yo escribí esto con una compañera, la pregunta con la que cerramos este artículo fue, y digamos, creo que también está súper importante considerar los esfuerzos que se están haciendo, digamos, de revertir esto, ¿no? Y no ser fatalistas y decir, pues solamente son estos caminos, creo que hay otros caminos justo de construcción de comunidad y de como de, pues todo lo que tiene que ver con, sí, con la soberanía alimentaria y como de trabajar en contra de la tendencia que es tan fuerte. Pero la pregunta con la que cerramos es, bueno, con esta situación que se está exacerbando tanto bajo la pandemia y que se hace tan evidente, ¿sabes? Y con la caña también, pues como demostrando de cierta forma ¿sabes? Que perdura, que continúa, ¿cuáles van a ser las opciones en el futuro para los agricultores? O sea, yo creo que es un shock muy grande para un sistema y hay que pensar como qué viene en el futuro, ¿no? Como cuáles son, como considerando estos factores, ¿no? Entonces creo que esas son como las preguntas con las que nos quedamos y pues sí, eso fue la investigación, fue súper, súper interesante y creo que pues es un tiempo también interesante para pensar esas cosas y ya, pues te agradezco mucho, Lau, por la invitación de estar acá y de contribuir. Gracias, Ale. De hecho, creo que con esa pregunta de qué, entonces, si no queremos ser fatalistas, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones y qué cosas son las que se están haciendo? Me gustaría abrir el tiempo por si alguien quiere, ahorita de los asistentes, hacer una pregunta, algún comentario, contarnos experiencias que tengan también con respecto al tema. Pueden poner sus preguntas en el chat y pues dejo ahorita para quien quiera el micrófono abierto. Si no, podemos continuar, pero yo tengo algunas preguntas también, a mí me han surgido bastantes cosas y si alguien se anima ahí en el camino, pues bienvenidos. Damaris, a mí me llamó mucho la atención una frase que tú mencionaste, perdón, un término que mencionaste y quiero ligarlo a lo que Alejandra decía perdón, que por aquí tengo un chiquitín que anda. Quiero ligarlo a algo que decía Alejandra, que es, bueno,
¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles son las opciones? Y tú mencionabas lo del co-cuidado. Hasta ahorita en la literatura feminista se habla de cuidados, ¿no? El trabajo de cuidados. Y a mí, cuando dijiste co-cuidado, me saltó así como ¿a qué te estás refiriendo específicamente con eso? Porque además decías que era una de las actividades que más tiempo le toman a las mujeres, ¿verdad? A las mujeres en específico. Entonces, sí, por favor, podés decirnos un poco más sobre ese término y de qué manera se relaciona con estas nuevas formas, las alternativas que las mujeres están construyendo en este tema. Sí, bueno, yo hablé del término ecocuidado. Ecocuidado también existe dentro de los cuidados, pues, de la economía de los cuidados. Pero el término, pues, ecocuidado lo analizamos también, reflexionamos con las mujeres en las comunidades, porque cuando vamos con esta idea de huertos agroecológicos que implican una cantidad de tiempo de parte de las mujeres para preparar el terreno, ir sanando el terreno, que tal vez por mucho tiempo ha estado abandonado, o con agrotóxicos, porque a mí sí me gusta utilizar en lo personal la palabra agrotóxico, porque lo tóxico quiere matar una vida, o sea, una vida, los animalitos que están en la tierra. Entonces, creo que en esta parte de co-cuidado es cómo cuidamos la naturaleza, el agua, también cómo estamos cuidando los bienes, los manantiales, digamos, y cómo con lo de la caña también, cómo se está degradando este tema, y ahora, digamos, ya no hay filtración de agua, por así decirlo. Entonces, creo que las mujeres en esta parte creo que cuidan a otros, se cuidan a ellas y cuidan la naturaleza, están aportando ellas en las comunidades a esto. Y creo que también a veces en las ciudades, o sí, en las que vivimos en las ciudades, quizás pensamos, pero consumir productos agroecológicos es sumamente caro. Entonces también decimos, no, yo prefiero que me den 8 tomates por el dólar a que me den 6 porque son agroecológicos, son producidos agroecológicamente. Pero también el tiempo de las mujeres requiere un trabajo que muchas veces no lo toman en cuenta. Entonces, las mujeres, desde que recolectan las hojas, desde que hacen alguna repelente natural de hojas de nin, de semillas de nin, de caldo de ceniza, o sea, todo eso van invirtiendo tiempo, y muchas veces también, y aquí en el ecocuidado también hay de hablar como de corresponsabilidad familiar también, de hablar de corresponsabilidad, porque creo que a veces nosotras llegamos con estos maravillosos ideas de crear huertos agroecológicos, pero las mujeres tienen cuidado de sus hijos y sus hijas, tienen todo el trabajo doméstico que realizar, y aparte de la parte comunitaria que también tiene, a veces pertenecen a las ADESCO, a bancos comunales, a grupos de ahorro, a estructuras, digamos, comunitarias que les permiten, pues, ir avanzando con la comunidad. Y creo que es importante el hablar de cómo vamos cuidando la naturaleza con estos otros insumos y no comprando agrotóxicos. Incluso también en ecocuidado podemos hablar ir conservando nuestras propias semillas, no ir dependiendo del agroservicio, que cada estación o cada año vamos necesitando las semillas, sino de las que vamos produciendo e ir guardando. Creo que también las mujeres están haciendo un gran aporte en esta parte, reflexionan sobre esto también, y cómo su papel, digamos, no solo por ser mujeres que tienen que seguir cuidando, sino ir hablando de corresponsabilidad también, cómo toda la familia se van involucrando en los diferentes cuidados para poder producir agroecológicamente. Creo que más adelante también poder ir reflexionando que serían uno de los retos también de ir profundizando. Y creo que el mayor trabajo es los insumos, la preparación de los insumos. Creo que las mujeres lo que más expresan ellas, que es lo que más cuesta también. Entonces, creo que es de valorar también el consumir alimentos agroecológicos, valorar el trabajo. A veces no valoramos el trabajo que ha implicado para ese productor, esa productora, y
Y también que a veces se cree que agroecológicamente ahora, por lo caro y el trabajo que tiene, pueden tener acceso solo a algunas personas. Entonces creo que todas las personas podemos tener acceso a estos alimentos saludables, nutritivos, amigables con el medio ambiente y que estamos también aportando a la vida, a la economía de una familia, puede ser una mujer soltera o una familia, pues. Creo que eso, y Alejandra que levantó la mano. Sí, eso. Yo tengo también una pregunta para Merari, solamente rápidamente, y después le doy a Alejandra, y también Camila ha levantado la mano. Merari, ¿vos sabés cuánto es aproximadamente la proporción que ocupan los cultivos de caña de azúcar en El Salvador? Como, ¿qué peso tienen tanto en las exportaciones, por ejemplo? Porque Alejandra dice que es como de los... Sí, exactamente, es toda una industria, ¿no? Allí con empresas y políticos, etcétera. Ese dato realmente no lo tengo así a la mano, pero lo que sí puedo afirmar respecto a la caña es que ha habido un crecimiento exponencial de las exportaciones a partir de 2006, que fue cuando se ratifica el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y también las exportaciones que se han realizado a países como China. Bueno, antes cuando se tenía relaciones con Taiwán también había crecido mucho. Y algo en el que hay que poner énfasis respecto a esto, hablando en concreto sobre la seguridad y soberanía alimentaria, es que la caña, al ser un monocultivo que se va expandiendo cada vez más, también esto va en detrimento de la producción de granos básicos, sobre todo, porque los suelos donde se da la caña compiten con los suelos donde se produce maíz o frijol, por ejemplo. Claro. Y hay una práctica, digamos, que es como pasivo-agresivo, ¿verdad? En realidad, los grandes cañeros no es que van donde el pequeño agricultor y lo amenazan o algo por el estilo, como para que ceda sus tierras, ya sea vendiéndolos o arrendándolas para el cultivo de caña. Pero lo que van haciendo es que lo van como acorralando, donde hay cultivos de caña alrededor de una parcela, y esa parcela que queda dentro de los cañales ya no puede ser utilizada para cultivar otra cosa, porque los agrotóxicos que se utilizan en el cultivo de la caña prácticamente queman cualquier otro cultivo, lo que hace que estos pequeños productores al final terminen cediendo y pues tengan que dedicarse, como decía Alejandra, al cultivo de la caña, o es decir, meterse a ese trabajo, o bien migrar, ¿verdad? Para poder subsistir, porque sus medios de vida, que antes podría ser cultivar la tierra, ahora ya no le es posible. Ok. Gracias. Ale, si querés, vamos con tu intervención. Sí, yo quería como poner una pregunta sobre la mesa, que fue una de las preguntas con las que yo me quedé como sin resolver tan en profundidad en el artículo, que me parece interesante, porque digamos, cuando yo empecé a mirar la industria de la caña, hablé con una periodista que se enfoca en economía, y yo le hice la pregunta, bueno, ¿por qué crees tú que la caña ha sido tan exitosa? ¿No? Porque también yo miré, ponte la industria del café, que era como, porque la industria del café ha ido en declive, o sea, súper en declive en El Salvador. Entonces yo como que poniendo esas dos dije, bueno, ¿por qué la caña tan exitosa y el resto no ha tenido como ese mismo éxito? Y entonces ella me dijo una cosa que me parece súper interesante, que es que la caña ha tenido, más allá como del tema de los tratados que ya mencioné, como este tema de asociaciones, ¿no? Y de mucho como trabajo, más allá si lo vemos como malo o bueno, ¿sabes? Es como en términos de mecanismos, se han sabido aliar muy bien. Y ¿sabes? Tienen un poderío muy grande, es como un clúster, ¿no? Es como una cosa que están aliados y están trabajando en conjunto. Y por otro lado, el café, que es esta otra industria que era como la que le estaba siguiendo un poquito, es todo lo contrario. Es una industria muy fragmentada, y por eso también ha perdido mucha fuerza. Y entonces yo me quedé con la pregunta, bueno, y entonces en los pequeños productores, como en ese otro ámbito más allá de la caña, parece ser, a mí, puedo estar equivocada, pero
de lo que veo y de lo que investigo, parece ser que hay una fragmentación en el campo en general. Y entonces mi pregunta es, o sea, yo, y no quiero que eso se escuche como por desvaluar los efectos, digamos, los esfuerzos comunitarios, que también creo que hay que hablarse dentro de este contexto, pero sí creo que hay un tema de fragmentación en el campo. Es algo que también ha pasado en Colombia, por ejemplo, ¿no? Como históricamente, creo que es un fenómeno latinoamericano. Entonces, como que la pregunta es, sí, como qué ha pasado como con las asociaciones agrícolas diversas que no han tenido como esta misma posibilidad de aliarse o de trabajar como de una manera con el gobierno, ¿sabes? Ha sido como un tema de que el gobierno no ha sabido apoyar, o ha sido un tema más bien social, o ha sido también como atravesado por el tema político del país. Entonces mi pregunta es un poco a eso, ¿sí? Como ¿qué es esto de la fragmentación en el campo? ¿Cómo lo podemos ver? Y no sé si alguien tiene como un poco de experiencia con eso. Gracias, Ale. Si quieres, dejamos la pregunta ahí para que, no sé, Damaris, Meraris o alguien más que quiera también aportar está abierto. Solo quiero pasar darle la palabra a Camila. Una antes. Janet, ¿tenés alguna pregunta? No sé si la manita que estás poniendo es para hacer alguna aportación, pero... No, Okay, sí, okay. perdón, perdón, es que mis papás van cruzando, perdón. No se Pasen, pasen. Compañera, buenos días, ¿verdad? Todas gracias por el espacio. Bueno, como comentaba en el chat, pues soy una mujer con discapacidad y a mí me preocupa de verdad esto de la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque para las personas con discapacidad, realmente y especialmente las que están en la zona rural, esto es demasiado complicado, el hecho de poder acceder, ¿verdad?, a productos básicos, digamos, y los más baratos, por el hecho de que acuérdense de que tenemos limitaciones de trabajo, tenemos limitaciones de incluso estar educados, porque las mismas instituciones y todo el Estado se ha encargado, ¿verdad?, de siempre invisibilizarnos. Ahora bien, una de las preguntas que yo tenía es, dentro de las áreas rurales donde ustedes están manejando los temas de lo que es la cuestión alimentaria, se han incluido a mujeres con discapacidad para enseñarles sobre la importancia de esto y también, bueno, no sé si tienen proyectos de agroagricultura, si alguna de las que están acá, ¿verdad? Por ejemplo, por medio de nuestra asociación Provida Independiente, ahorita tenemos varados 2 proyectos, lamentablemente, por lo mismo del COVID. En San Francisco Menéndez ya teníamos organizado un grupo de personas, tanto hombres como mujeres, ¿verdad?, para enseñarles sobre la importancia de esto. Y también en Tonacatepeque, pero pues por lo del COVID hemos tenido que pararlo hasta que esto pase, pues vamos a retomar esos proyectos. Entonces creo que es importante no solo que las personas con discapacidad estén dentro de alguno de los proyectos o se les enseñe sobre esto, sino también sobre los beneficios que trae para nosotros en nuestra salud, en las tierras, ¿verdad? El que nuestro planeta vaya sanando, pero también es importante que si la persona con discapacidad, solo porque tiene una discapacidad muy severa, no pueda participar, pues que se incluya a las madres, a los padres, para que ellos también aprendan y sepan cómo cuidar también la alimentación de las personas, niñas o niños con discapacidad, que son a veces dependientes totales de ellos. Nada más comentar eso. Muchísimas gracias. No, a ti, Janet, muchas gracias. Vamos a poner ahí en la listita de preguntas esa y pasamos a la intervención de Camila, que tiene ratitos con su mano arriba. Hola, Camila. Hola a todas, muchas gracias por este espacio y felicitar a las 3 ponentes y también a Laraca por brindarnos este espacio virtual para poder tener este foro, no sé, la mejor palabra. Yo tenía 2 preguntas. La primera, quería saber si, bueno, no sé si es para Damaris o para Merari, para cualquiera de las 2, pero pues nuestro país tiene 2 épocas, ¿verdad? La época seca y la época lluviosa. Entonces, por un lado. Y por otro lado, pues también tenemos una gran falta de agua en un montón de comunidades donde no hay acceso, ¿verdad? No hay tuberías, no, simplemente el agua no llega. Entonces, ¿cómo afecta a la soberanía y a la seguridad alimentaria que en la época seca, o sea, cómo les afecta a esas comunidades donde no hay agua? Por ejemplo, bueno, esta pregunta más que todo para Meraris también, ¿cómo hacen en las comunidades donde ella está poniendo en práctica esto de cultivar?
con la época seca, ¿verdad? Y donde si no hay agua, entonces ¿de dónde la consiguen o cómo hacemos para que no se pierdan los cultivos? Y de igual manera, en la época lluviosa, ¿cómo hacemos para que no se pierdan con cosas como lo que nos acaba de pasar de la tormenta, ¿verdad? Y cómo nos afecta esto también. Y la otra pregunta que tenía, bueno, comentarles un poco, yo soy nutricionista también, mis dos papás son ingenieros agrónomos, entonces yo soy como súper interesada en este tema. Y quisiera saber si Merari cuenta con algunos manuales para que yo pueda replicar esto con otras personas, como si hay alguna guía o algo que yo pudiera utilizar para poder buscar gente y con quien replicar. Así que eso nada más y muchísimas gracias. Okay, muchas gracias, Camila. Y si quieren empezamos a responder las preguntas. Yo solamente quiero poner también sobre el tintero otra dirigida para Damaris de Alejandro Álvarez que pregunta, y si quieren empezamos por esta, o sea, vamos de la última a la primera. Si has visto un cambio en el tipo de empleo rural a raíz de estos proyectos, y hay más jóvenes, especialmente mujeres jóvenes, que están dedicándose a otro tipo de trabajo que no sea el agrícola. También para cualquiera de las dos, también Meraris, también si vos tenés datos sobre eso, estaría bien. Yo abro el micrófono a ustedes y luego vamos retomando las preguntas, que hay varias. No sé si puedo comenzar porque para Damari hay más preguntas, entonces Sí. yo solamente quiero poner algo sobre la perspectiva y es un tema que sale hasta este momento y es justamente a raíz de la falta de agua. Y justamente no es solamente la falta de agua, que bueno, El Salvador es uno de los países que tiene la mayor deforestación de su bosque nativo, solamente estamos por debajo de Haití, o por encima de Haití, mejor dicho. También estamos a punto de entrar a un nivel de estrés hídrico. La falta de agua, incluso en algunas comunidades, ha durado ya 2 años. Y en el contexto de esta pandemia se ha como desnudado esta realidad que nos viene afectando desde hace varias décadas incluso. Para mí un ejemplo que siempre pongo es el que, por ejemplo, en camino al Puerto de la Libertad está una gran construcción de mansiones prácticamente, donde tienen hasta un campo de golf. Mientras que enfrente hay una comunidad que se llama La Fortaleza, que históricamente no ha tenido agua. El campo de golf lo riegan a diario, de hecho fue declarado como de interés turístico por un gobierno, por el gobierno del FMLN específicamente, y la comunidad sigue sin agua domiciliar. Entonces, esto se traduce a todos los niveles, tanto al nivel de la producción a pequeña escala, como al nivel del uso domiciliario, ¿verdad? El acceso al agua es en realidad, bueno, en cantidad y calidad, es en realidad uno de los problemas que más nos atañen. Y con esto quiero entrar con lo que les comentaba, que es el cambio climático. O sea, tanto por deficiencia como por exceso de agua, nuestros productores y productoras año con año se enfrentan a esta realidad. Y los eventos extremos son cada vez más grandes y el tema parece que no termina de cuajar en la palestra pública, ¿verdad? En la opinión pública. De hecho, justamente con esto que mencionaban, ya se han dado algunas proyecciones de cuál fue la pérdida por Amanda, que para el caso del maíz se han perdido más de 221,000 quintales prácticamente de maíz, como 8,000 quintales de frijol y alrededor de 55,000 quintales de arroz. Entonces, por supuesto que, como lo decía antes, la tierra y el agua son factores productivos determinantes para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en el país. Y si esto no es garantizado, difícilmente podremos pensar en que vayamos a ser en algún momento autosostenibles en el sentido alimentario. Gracias, Meraris. Damaris. Sí, vaya, yo creo que tengo varias preguntas, quizás con Janet, no sé si lo voy a decir bien, personas con discapacidad.
si nosotras trabajamos con mujeres del área rural que en el contexto de la guerra también de la repoblación, también vienen pues familias que vienen de Mesa Grande de Honduras. Entonces, pero específicamente nosotras no hemos trabajado ahorita con mujeres con discapacidad por ahora. Sí tienen familiares, digamos, que son dependientes como sabemos, pues que dependen del cuidado de estas mujeres hacia ellos, pueden ser sus hijos, sus hijas, y incluso las parejas que pueden ser que durante la guerra les pasó algo, entonces sí, más así, pero con mujeres con discapacidad sí no. La otra que me parece y que quizás es por mi profesión también y que me encanta es la parte de educación alimentaria nutricional y es la que yo también le doy un poco de, que me dedico, digamos, con otras compañeras en esto, digamos, compañeras con la producción y yo la parte educativa también, porque creo que tiene que ir de la mano, promover el consumo también de estos alimentos, una alimentación, una dieta sostenible, una alimentación sostenible, que pensar si lleva una alimentación sostenible que es antes y después de nuestra alimentación, de dónde compro yo los alimentos, cómo los preparo también. Entonces, creo que la parte educativa es importante para poder consumir, digamos, y porque yo estoy en contra también de esos monopolios de las grandes empresas, que estoy entre mejor prepare una salsa de tomate cosechado por usted a una salsita natural que la va a comprar a la tienda o al súper, digamos, de la ciudad del pueblo. Entonces, es la parte, digamos, que más cuesta también porque digamos, esta agroindustria y las transnacionales se han metido hasta las comunidades, o sea, las comunidades entran camiones de boquitas, llevando todos estos productos. Entonces también cómo vamos ahí haciendo nuestra pequeña lucha, contribuyendo a la salud, porque al final lo que queremos también es que haya una salud en las mujeres, en las personas, en los niños. Y con respecto al agua y los tiempos sí, nosotras hasta ahorita no tenemos experiencia, estamos en eso de crear experiencia de cómo cultivar durante todo el año, porque esa es otra, o sea, tenemos que en El Salvador, como somos tan dependientes, no tenemos eso de poder cultivar todo el año. Entonces, en este caso, sí, nosotras sí acompañamos la producción solo durante el invierno, pues entonces creo que en enero empiezan a preparar las mujeres el abono, empiezan a preparar todos los insumos para la época ya que entra el invierno, sembrar y ya ir cosechando. Pues entonces creo que si no, nosotras no tenemos esa experiencia de poder cosechar en otras épocas. Sí, en el caso de Suchitoto, bueno, somos digamos, el 98% hay el agua, digamos, cubre el agua el 98%, hay algunas comunidades que todavía no tienen, hay una organización comunitaria para la administración del agua, no está ANDA, es organización comunitaria, y que bueno, que al final también es un poco cara y las mujeres a veces prefieren no regar de esa agua que tienen, que les llega, porque les sube el recibo. Entonces también dicen, no, mejor solo vamos a cosechar en el invierno porque no quiero que el recibo me aumente. Pero si queremos, estamos ahorita investigando también cómo captar agua durante el invierno, cómo hacer reservorios para poder cultivar durante la época seca. Manuales de réplicas, creo que, o sea, sí tenemos, no sé si llamarle manuales, pero sí como memoria, sistematización de cómo hemos ido haciendo el trabajo con las mujeres en el área rural. Y cómo también empezar de lo poco. Yo creo que también aquí no es que nosotras vamos a imponer lo que queremos que yo quiero que cosechen porque para mí nutricionalmente quiero que coman esto, sino también que ellas mismas van descubriendo qué tienen que cosechar para poder consumir, pues entonces ya no solo piensan en tomate y chile verde, por ejemplo, que piensan que es lo básico y no, ya van pensando, sembremos yuca porque podemos hacer hasta ventas para recaudar fondos, por ejemplo, entonces van pensando camote, yo tengo una zona por el lavadero, puedo sembrar el camote. Entonces, ellas van proponiendo también porque no es algo que yo quiero imponerles qué es lo que van a cosechar ellas, sino que ellas vayan pensando qué otros alimentos ir incluyendo en su alimentación para que ellas se apropien y se queden con eso, digamos, no como alguien que estoy y después me salgo de esa comunidad y eso ya se pierde, pues a veces pasa eso, porque cuando yo llego,
por mis intereses, qué es lo que yo quiero, a veces no se queda, pues entonces ellas tienen que ir apropiándose de eso. Con respecto a al empleo en el área rural, creo que vista de cambio en el empleo rural y mujer. Sí, nosotras hasta ahorita eso es lo que pasa y creo que es uno de los retos que para mí hay que pensar cómo también es cómo creemos en la agricultura. Entonces, porque muchos de las mujeres jóvenes, de los jóvenes, pensamos, yo quiero ir a aprender inglés porque quiero ir a trabajar un call center, o porque quiero ir a trabajar una maquila, porque quiero un teléfono. Entonces, también nosotras sí no trabajamos con mujeres jóvenes hasta ahorita, no tenemos experiencia con mujeres jóvenes. Solo con mujeres ya pues adultas, con familias, con 3, 4, 6 hijos. Entonces trabajamos pues con ellas. Y el empleo en el área rural, yo sí creo porque también hay mujeres jóvenes que trabajan en la roza de caña en la época. A veces nosotras también no podemos ir a una comunidad porque los jóvenes a hacer otras actividades, por ejemplo, porque todos están en modo zafra, por ejemplo. Entonces, creo que es una fuente de empleo en la caña. Entonces, a veces queremos hacer alguna actividad con los jóvenes de derechos sexuales, por ejemplo. Entonces, no se puede porque los jóvenes de tal hora a tal hora no están porque andan rozando caña, andan haciendo todo el trabajo porque al final es una fuente de ingreso para la familia, pues. Entonces, y se apoyan, digamos, en la producción de alimentos en el huerto de la mamá. Es puntual, digamos, ir a regar, ir a hacer alguna actividad, pero sí, digamos, se dedican como a vender la mano de obra o sueñan con salir de las comunidades también. En una propuesta, un ejercicio de qué quieren los jóvenes para la mejor economía, no se ve la agricultura como una reactivación. O sea, siempre se ve como ir afuera de la ciudad, a Aguilares, por ejemplo, que nos queda cerca, irnos a vivir a San Salvador y venir solo el fin de semana. Entonces, creo que eso está pasando y son las personas adultas las que están, porque nosotras sí tenemos la experiencia con mujeres adultas y adultas mayores, señoras de 60, sembrando. Quizás más adelante, si hay un tiempo, tomar las fotos, tal vez si es posible también. O sea, se ven señoras adultas, no hay jóvenes. Pues entonces, creo que si perdemos a esta gente que tiene conocimiento, estas mujeres que creen en la agricultura y no la transmitimos a los jóvenes, pues ahí es un reto que tenemos, pues, todas las personas, creo yo, que tenemos algo de conciencia de poder promover, de creer en la agricultura, tanto si no puedo sembrar en mi casa, pero sí puedo ser consumidor, la consumidora local, consumidora de las comunidades, y si puedo producir, pues empecemos, aunque sea de sembrar en mi patio una albahaca o qué sé yo, vamos sustituyendo ya el consomé, el cubito. Entonces creo que podemos iniciar con pocas cosas, con pocos cambios en nuestras casas y ya después ir consumiendo a los pequeños productores, creo yo. Y en esta pregunta, no sé, yo quiero, hay una de Melissa, creo, que ¿cómo se considera la estrategia de fomentar a la población la creación de huertos caseros o comunales? Yo creo que habrá que sí tener una estrategia, pero creo que con mucha coordinación, yo creo que aquí tiene que haber parte del Estado también. Creo que tiene que haber conciencia también individual para poder sí decir yo creo en la agricultura y puede empezar a veces pensamos que en el casco urbano o en la ciudad no se puede. Que por el espacio eso, pero creo que hay maneras de hacerlo, hay estrategias para poderlo hacer aún en la ciudad, pueden haber terrenos también, pueden hacerse huertos comunitarios aún o de barrio, por así decirlo. Y aquí sí creo que el Ministerio de Agricultura tiene que jugar otro papel también importante en la promover a nivel municipal, también ya en los municipios promover, digamos, esta producción. Y habemos mucha gente también que creo que creemos en esto y que podemos involucrarnos a poder cultivar de esta manera. Y creo que va a ser necesario porque yo no quiero ser como muy pesimista, pero creo que
yo sí tengo uno de los temores muy grandes, es que nos quedemos en el asistencialismo como costumbre, como cultura, pues por la entrega de tantas canastas que han habido. Muchas ONGs andamos ahí dando canastas, ¿y qué son? Alimentos procesados y ultraprocesados. Nos va a cambiar el paladar, muchos aditivos, muchos colorantes, muchos preservantes. Entonces creo que sí está bien por una necesidad inmediata que hay, que es la pandemia y la tormenta. Creo que eso yo no lo niego, sí es urgente poder atender, pero creo que también de la mano ir pues creando otras maneras de poder cultivar, tanto en lo rural o en lo urbano, si podemos ir empezando, para asegurar esos alimentos que cada familia, que cada persona necesitamos, y porque al final es un derecho. O sea, la alimentación es un derecho humano y debemos de meterlo como sociedad. Creo que no hay una ley, hay una política que ahí está, pero yo no veo acciones encaminadas a la política que tenemos, pues, que en el gobierno de Funes creo que se aprobó y eso. Pero falta la ley de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria, que creo que no está ahí engavetada. Hay muchas luchas en eso, pero creo que debemos, más en este contexto, reflexionarnos, hacernos reflexionar, porque si las fronteras siguen cerradas también. Creo que no ha habido mucha desabastecimiento todavía, pero creo que también quienes han salido ganando han sido los monopolios de las empresas, Unilever y todas estas ¿qué es lo que venden, digamos? Porque las canastas han sido encaminadas a esos productos, que al final, pues sí, su vida de anaquel lo amerita poder comprar eso, pero creo que una alimentación saludable no solo es maseca, no solo es arroz, no solo son frijoles y salsita, también debemos de consumir vegetales y frutas, y creo que una de las estrategias también es consumir según la estación, pues, o sea, consumir, si ahorita hay nances, comamos nances, si ahorita hay guayabas, consumamos guayabas, si ahorita hay naranjas, naranjas, creo que, porque al final son más baratos, entonces no estar esperando que vengan las uvas de no sé dónde, que vengan los aguacates de no sé dónde, que vengan, ¿qué otra fruta? Las lichas, por ejemplo, porque también pensemos en la huella de carbono de cada uno, porque a veces a veces pienso, ¿de dónde vendrá esto? ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido este alimento que yo me estoy comiendo? O sea, este tomate o esta licha, por ejemplo. Entonces creo que también pensemos en eso, en mi huella que estoy yo contribuyendo al medio ambiente. Creo Gracias, que... Damaris. Solo que el tiempo sí ya ahorita está... Entonces me gustaría que vayamos cerrando. Yo creo que es bien importante lo que has dicho, porque has mencionado un montón de los retos que hay para lograr, ¿no? Que se tome en serio este tema dentro del Estado y que las prácticas también cambien. Yo quiero, porque hay algunas otras preguntas todavía, pero ya no nos va a dar mucho tiempo y quiero ser respetuoso con el tiempo de todos y todas. Merari, si pudieras retomar la pregunta de Alejandra y también aprovechar para retomar las cosas que Damaris estaba diciendo sobre qué retos vos ves también para lograr tener una soberanía alimentaria en El Salvador. Y con eso pienso que si todavía hay algún comentario, Damaris, que vos quieras que hagamos, podemos enseñar las fotos para cerrar y ahí también hacer los últimos comentarios para despedirnos. Nos hace falta siempre mucho tiempo para platicar, mucho. Pero gracias. Sí, de hecho, creo que respecto a la pregunta que hacía Alejandra, que cómo es que la agroindustria del azúcar ha sido tan exitosa, y en parte se debe a la asociación que existe de los productores, ¿verdad? Y también, obviamente, toda la plataforma sobre la que se han montado, que no solamente son de estrategias políticas, sino también de estrategias económicas, ¿verdad? En el sentido de que es un sector muy poderoso y protegido. Entonces, uno de los retos es justamente cómo, digamos, en ese momento los productores y productoras están dispersos en el territorio nacional. No hay un ente que los aglutine, no hay una política a nivel gubernamental que les permita hacer justamente esta conexión, digamos, entre productores, que obviamente estamos en un sistema capitalista, estamos en una economía de mercado donde se rigen por los precios de mercado. Y por supuesto, si los productores no tienen capacidad de negociación porque son débiles de manera individual, lo que hay que promover es la organización, ¿verdad? Sin embargo,
hasta, según el último dato que yo tengo disponible, los cooperativistas solamente representan el 0.3% de los productores agrícolas. Es decir, bueno, se cuentan así, son 995 personas que están en este sistema cooperativista de acuerdo con la encuesta de hogares, ¿verdad? Por supuesto que pueden haber iniciativas que quizás no hayan sido metidas dentro de las estadísticas, pero aún con eso, considerando eso, yo creo que no llegamos ni al 2% de los productores y productoras que estén en un sistema cooperativista en términos de alimentos, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los principales retos y creo que esto definitivamente tiene que pasar por una estrategia de política pública desde el Estado, tanto desde el gobierno central como desde los gobiernos locales, para que los productores puedan hacerse fuertes, ¿verdad? Disponer de los recursos, facilidades en el crédito. Los créditos es un tema que, bueno, no tendríamos que hacer otro conversatorio solo para hablar de eso, ¿verdad? Porque es un tema bastante fuerte. A veces solamente el excedente que tienen generalmente sirve para pagar ese crédito y volver a entrar a ese círculo vicioso. Entonces, uno de los retos para lograr la soberanía alimentaria es la organización, definitivamente. Lo otro, por supuesto, que viene de la mano con esto es el apoyo desde los gobiernos y, bueno, lastimosamente, el gobierno actual, incluso el Ministerio de Agricultura y Ganadería fue uno de los que sufrió uno de los mayores recortes en el presupuesto actual. Cayó en un 4% respecto al año pasado y uno de los programas, bueno, 3 programas que específicamente se vieron muy afectados, que es el programa de agricultura familiar, el programa de Amanecer Rural y el programa de acuicultura familiar a municipios de pobreza, fueron 3 de los programas que fueron eliminados, ¿verdad?, de las estrategias del Ministerio de Agricultura. Entonces, en vez de avanzar con esto, en realidad yo pienso que ha sido un grave retroceso. El recorte a los programas también incluyó el abastecimiento y seguridad alimentaria, que es donde van los paquetes agrícolas, fue recortado 1.55 millones. Entonces, según tengo entendido, el gobierno tiene una estrategia de más o menos 2.5 años para avanzar en este tema, pero es bastante incongruente que se esté pretendiendo avanzar cuando han habido estos recortes. Se están pidiendo, quiero verificar el dato, 476 millones adicionales para poder impulsar, por ejemplo, productos como granos básicos, ganadería, de leche, res, cerdo, pesca y acuicultura, en temas de infraestructura y más producción. Sin embargo, no veo cómo esto casa dentro de toda la visión que genera que se tiene. Si se están haciendo recortes desde el presupuesto y se está teniendo una visión de querer implementar una mayor acción en el agro, entonces ahí son como las incongruencias y que también son uno de los retos. Tomar la agricultura, tomar el agro, la reactivación del agro como una apuesta de país, ¿verdad? Porque esto no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo, garantizar para las presentes generaciones, para las futuras generaciones, acceso a alimentos que sean producidos de forma, que tengamos acceso en cantidad y calidad, que sepamos de dónde vienen esos alimentos, ¿verdad? Y que preferiblemente sean producidos en lo nacional. Muchas gracias, Meraris. Yo quiero ya tenemos que cerrar, lo siento mucho. Creo que vamos a tomarte la palabra, Meraris, para volver a hacer otro conversatorio en que podamos seguir ahondando sobre los temas aledaños. Me quedo con muchas preguntas para las dos y vamos a cerrar mostrando la fotografía que Damaris traía sobre los proyectos y tal vez puedes explicarlas un poquito. Yo voy a compartir mi pantalla. Y luego pues nos despedimos. Le doy las gracias a todos, a todas por habernos acompañado. Vamos a mandarles un correo yo voy a pedirle también a Meraris como los datos, los documentos que ella crea y Damaris si también tienen documentos que crean que podamos compartir con las personas que han estado hoy con nosotros, se los agradeceré mucho que me los manden para poder hacer un correo colectivo y enviarlo.
Voy a compartir entonces la pantalla. Y me avisan porfa si la miran. ¿Sí miran mi pantalla? Se ve, pero no está en la... ahorita. Ah, sí. Ahí está. Ahí está. Dale. Bueno, quizás esto es un poco de la experiencia que he vivido con las mujeres en las comunidades, y es a lo que me refiero en un inicio de la experiencia de aprender juntas las mujeres. O sea, yo creo que podemos aprender, desaprender y crear, digamos, estas alternativas de producir. Si se vean estas fotos, yo esta comunidad sí que la admiro un montón a las mujeres, y si se ven no hay jóvenes también. Entonces todas son mujeres ya con hijos o señoras adultas que creen en, pues, en esta alternativa en la agricultura y consumir pues alimentos sanos. Quien al lado, bueno, a mi derecha sería que un espacio podemos sembrar ejote. O sea, creo que tampoco es que necesitemos para el consumo familiar grandes extensiones de terreno. Entonces creo que, y esa señora lo tiene encerrado, porque tiene animalitos, entonces los animalitos andan afuera y mejor encierra su huerto. Dale. Ahorita. Y bueno, esta igual, la experiencia de, hay otras comunidades también, pero ellas les gusta mucho, van de casa en casa, de todas las que integran, son 12 mujeres, las que integran este grupo, y ellas se organizaron de que todas trabajaban en cada huerto, entonces cada vez iban a un huerto todas y así iban avanzando, digamos, y aprendiendo y recordando cómo se siembra, como los insumos que se van utilizando. Y a mi derecha también vemos hay 2 niños, yo ahí los tapé, porque creo que también es importante enseñar a las nuevas generaciones a producir alimentos de esta manera, pues amigable con el medio ambiente, que no dañemos al medio ambiente, a la naturaleza. Y allí su mamá pues también preparando semillas para germinarlas, para poderlas cultivar, sembrar ya en la parcelita que tienen, y si se fijan no necesitamos mucho cosechar una gran extensión, pues. Y creo que también cuando hablamos de corresponsabilidad, justo hablamos de esto, de poder involucrar al resto de las integrantes de la familia. No solo que nosotras vamos involucrando a los niños, y estas son como una muestra de lo que vamos haciendo y construyendo, y creo que en organización, como hemos resaltado quizás Merari y yo, de hablar en organización comunitaria y aprender juntas y juntos, creo yo que hemos perdido muchos conocimientos, pero podemos, no es tarde pues para recuperar esos saberes de cómo ir cultivando pues sana, nutritivos y saludables para la naturaleza y para nosotros. Creo que eso solamente. Bueno, esta, si se fijan, a mí me llama un montón la atención, son producidos agroecológicamente, y si se fijan, los tomates pues no tienen ese gran tamaño de lo que encontramos en el mercado, o el color, digamos, y a veces también de los consumidores preferimos un gran tomate, queremos un gran tomate, entre más grande mejor. Entonces también cómo ir consumiendo, ir viendo estos alimentos que han sido trabajados pues con mucho amor y esfuerzo de las mujeres en las comunidades. Igual los rábanos, que podemos aprovechar incluso las hojas para hacer tortitas. Yo creo que podemos aprovechar todo de los alimentos. Entonces también a veces, aquí no puse otra de un tomate de un mercado, pero si los comparamos, a veces los tomates que vienen de afuera o que son producidos con agrotóxicos son más rojos, son más grandes. Entonces también como pues le vamos dando valor a estos tipos de alimentos también que son producidos por las mujeres. Eso les traía nada más para motivarlas a consumir. Muchas gracias. Si es que tenemos acceso también a estos alimentos en donde estemos. Muchas gracias, Damaris. Muchas gracias, Meraris. Ale, Bueno. muchas gracias por estar aquí. Les agradezco a todas su tiempo, y por favor, manténganse al tanto de las cosas que estamos haciendo. Nos encantaría volver a tenerlos en otro conversatorio. Si tienen preguntas, si tienen dudas, pueden mandarlos a nuestro correo, y nosotros se las vamos a hacer llegar a las invitadas. Y bueno, muy buen fin de semana para todos. Gracias. Muchas Igual, gracias. gusto. Gracias. Muchas gracias a todas. Adiós. Que estén muy bien. Bye. Adiós.